Hola, muy bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta emisión vamos a abordar el tema de las infancias y adolescencias transgénero y es por eso que nos acompaña Tania Morales. Ella es abogada defensora de derechos humanos de las infancias y adolescencias trans. Hace años se convirtió en una enorme referente y activista y además es la fundadora de la Asociación por las Infancias Transgénero. De hecho, fue la impulsora de la Ley de Infancias Trans en la Ciudad de México. Tania Morales, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Muchas gracias por la invitación, Santiago, aquí a tu auditorio. Gracias a usted. Tania, bueno, su lucha nació de la mano de su hijo Luis, ¿no? Acompañándolo, a diferencia de tantas familias, ¿no? En las que, a diferencia de lo que sucedió en su caso, se marginan a quienes son diferentes, entre comillas, ¿no? Usted, sin embargo, acompañó todo el proceso de su hijo, de Luis. ¿Cómo fue ese primer acercamiento a lo que imagino sería un universo totalmente desconocido para usted, ¿no? Al comienzo. Así es, no sabíamos nada acerca del tema, la familia no teníamos ningún referente de una persona trans y pues sí, fue un reto el hecho de comenzar a investigar y a saber de qué estaba hablando mi hijo a los 13 años, fue que habló con la familia y nos explicó que era un hombre y no una mujer como le habíamos asignado en el momento del nacimiento. Y pues en México no teníamos mayores referentes ni organizaciones, entonces hubo que hacer una investigación desde todo lo que se pudiera en la literatura, en otras organizaciones, en otros países, etc. Y sí fue un buen aprendizaje. Sucedió, Tania, cuando Luis tenía 13 años, ¿no? Me imagino cómo recibió ese momento, cómo fue ese momento cuando llegaron esas palabras, ¿no? Y el proceso por el que habrá atravesado él todo ese tiempo. Sí, fue difícil porque la verdad es que no sabíamos acerca de lo que nos estaba hablando. Sin embargo, a través del tiempo nos damos cuenta que con sus palabras, en las posibilidades que tenía de lenguaje, durante su vida, en diferentes momentos de su vida, nos transmitió cuál era su identidad de género. A los 3 años, a los 7 años, de diferentes formas nos decía que era un hombre. Sin embargo, tampoco por la educación que teníamos en la familia o el poco conocimiento, no sabíamos que realmente nos estaba hablando de su identidad de género. Y fue hasta los 13 años que en un libro que yo le regalé, encontró cuál era la definición de identidad de género y comenzó a nombrarse como un hombre trans. O sea, él mismo la encontró en un libro y se lo transmitió a ustedes, a la familia, es maravilloso. ¿Y cómo fue ese proceso de transición de Luis o cómo es? Pues mira, la verdad es que en el ambiente familiar fue una situación bastante sencilla. Lo que sabíamos es que si él estaba planteando esta forma de vida, había que escucharle y había que respetarle. Yo soy abogada y pues sabemos que lo importante es generar un espacio, digamos, de aceptación en su entorno. Entonces fuimos de la mano de la familia comunicando a nuestros entornos y círculos familiares también. Fuimos a su colegio a solicitar que se les respetara con su nombre y con su género y que pudiera practicar actividades cuando se trata de diferenciación de género, pues en el género masculino. Y después nos encontramos con la complicación legislativa o la complicación de acceder a un acta de nacimiento, que es en México es el documento de identidad de todas las personas, que le permite el acceso a más derechos. Entonces, fueron una serie de etapas que tuvimos que enfrentar como familia y que después pensamos que no solo se podía quedar en la cuestión familiar, sino que todas las personas trans, que son muchas, requerían de un camino allanado para poder acceder a todos sus derechos, a ser respetados y respetados. Y Tania, para allanar ese camino, bueno, precisamente usted fundó la Asociación por las Infancias Transgénero. Desde esta asociación ustedes ayudan a familiares, ¿no? De personas que están viviendo esta situación. Y me imagino que cada caso debe tener, por supuesto, sus particularidades, ¿no? Tania, ¿con qué inquietudes, con qué reacciones suele encontrarse usted?
Pues bueno, tenemos desde familias que no saben nada, así como nosotros, y quieren aprender. Hemos encontrado también un gran porcentaje de mujeres, de madres, que son quienes quieren acompañar a sus hijas y que tienen la oposición del padre. Eso es algo también como bastante común. El 85% de las veces únicamente la madre es quien acompaña el proceso de reconocimiento de identidad de género. Y tenemos un sinfín de complicaciones frente a nosotros como familias trans, porque en México todavía no tenemos un protocolo educativo obligatorio que permita que obligue a que las escuelas respeten nombre y género de niñas y niños trans, a pesar de que no cuenten con su acta de nacimiento. Entonces, pues eso genera entornos escolares de exclusión. También tenemos buenas respuestas, eso sí, pero depende de cada escuela, depende de cada comunidad educativa. Hemos tenido que estar, pues a las familias nos compete el reeducar a los entornos educativos, a la comunidad escolar, a las mismas escuelas, por ejemplo. Y hablando, Tania, de entornos que son de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, quizás hostiles, ¿no? Vivimos en un mundo, por supuesto, que todavía es absolutamente heterosis normativo y en el que el binarismo en términos de género, ¿no? De hombre o mujer, continúa siendo esas etiquetas, ¿no? Que nos colocan cuando nacemos, etiquetas que representan obstáculos para muchísimas personas, para las infancias trans, para todas las disidencias, ¿no? A nivel de género, estas disidencias que vienen de algún modo como a sacudir esas estructuras, ¿no? Tania, ¿qué podemos aprender de las infancias y de las adolescencias trans? Pues es maravilloso porque a quienes estamos cerca de las infancias y adolescencias trans nos permite cuestionarnos todas estas aprendizajes en torno al género. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la educación basada en el género y en el sexo y en la diferenciación o alejamiento de los géneros y los sexos nos hace daño a todas a las personas cisgénero y a las personas trans. También limita las formas de expresión y las formas de crecimiento de todas las personas, limita la libertad de las personas. Entonces, conforme las familias que vivimos en el día a día acompañando a personas trans, pues podemos ayudar a cuestionar también en nuestros entornos todo lo que es referente al género y todas estas imposiciones de género. Creo que hay una gran posibilidad de aperturarse y de conocer los derechos de las personas, ¿no? Todas las personas cis o trans tenemos derecho a la educación, a una vida libre de violencia, a la salud sin discriminación, a gozar del espacio público, etcétera. Hablabas, Tania, de discriminaciones, de tipos de violencia, de situaciones, bueno, de obstáculos, ¿no? Que deben enfrentar las personas trans. En este sentido, ¿cuáles son los principales obstáculos que existen para reconocer los derechos de las personas trans cuando se trata de menores de edad? La educación es una cuestión clave, ¿verdad? La educación, por supuesto, pero creo que básicamente lo más importante o lo principal, o el inicio del camino, es el derecho a tener un documento de identidad con nombre y género reconocido. Es el primer obstáculo porque en México te decía, un acta de nacimiento, pero un DNI en otros países. Hoy mismo en España se está dando esta discusión acerca de cómo obtener un documento de identidad que te permite tener acceso a los derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Digamos, es un derecho principal. Entonces, cuando no tienes un documento de identidad que refleja tu nombre y género, pues difícilmente puedes acceder a la educación, a la salud, a los demás derechos. En México específicamente tenemos un avance muy importante que me parece que es a nivel mundial, que es en un estado de la República, el estado de Jalisco, permitió a través de un decreto basado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que cualquier persona trans o cualquier persona que quiera modificar en su documento de identidad el nombre y el género, por tener una identidad de género distinta, puede hacerlo. Esto incluye a niñas, niños y adolescentes
y no requiere de patologización, no requiere de dictámenes médicos, es un solo trámite administrativo en donde a quien se escucha es a la persona, es decir, nosotros acompañamos a familias que tenían niñas de 5 o 6 años que pudieron hacer este cambio en su acta de nacimiento. Y algo muy importante también es que se consideró la perspectiva de género y fuimos escuchadas como sociedad civil. Entonces, esta obtención del acta de nacimiento no requiere de solicitud de madre y padre. O sea, pueden ir las dos personas, puede ir una sola de las personas, y actualmente está viéndose una vía para que una institución del gobierno pudiera acompañar a personas trans menores de 18 años que no cuenten con el acompañamiento y el apoyo de ninguno de sus madre o padre. Entonces eso es un avance muy importante. Absolutamente, Tania. Y hay, por supuesto, también lamentablemente un lado B, ¿no? Una contracara a esta empatía, ¿no? Con la que se manifiesta usted, que se ve en medios de comunicación, en redes sociales, discursos muchas veces cargados incluso de cierto odio, que dicen que a veces son muy pequeños, pequeñas para tomar este tipo de decisiones. ¿Qué le respondería a estas personas usted? Pues esa es una pregunta que me hacen comúnmente, y yo lo que les respondo es: ¿a qué edad usted se dio cuenta que tenía el género que tiene? Eso, no hay diferencia entre personas trans y personas cis. Todas las personas tenemos una identidad de género y damos cuenta de esta identidad de género en nuestros primeros años de vida. Y es discriminatorio que se le pida solo a las personas trans que esperen hasta tener 18 años para poder ser reconocidas frente al Estado. Y otra cuestión es: el Estado no puede discriminar. Las personas pueden discriminar y eso no está bien, pero el Estado y las instituciones del Estado no pueden discriminar a las personas. Esa es mi respuesta. Tania Morales, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Muchas gracias. No, por favor, a usted y a nuestra audiencia le invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com.